Buenas noches, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Buenas noches, Padre. Hermana Elena, Anita, Hola, buenas noches, pastor. Cindy, hermana Elsa, Sabino, hermana Emma, Londra, hermana Jennifer. Buenas noches. Ok, muy bien. Bueno, son las 1:30 en punto. Vamos a empezar a orar para pedirle al Señor que nos bendiga y después le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Alexander López. A mí, si usted me acompaña a orar para que el buen Dios nos bendiga. Papito lindo, buen Jehová Dios, Padre Santo, venimos delante de ti como siempre necesitados de tu misericordia, sabiendo, Señor Jesús, que fuera de ti nada podemos hacer. Y sabiendo, oh Jehová Dios Padre, que es por tu santa misericordia, por tu misericordia, que hoy podemos estar platicando de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias porque nos has amado con amor eterno y podemos llamarnos hijos tuyos, oh Jehová Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesús, papito lindo, ahora te pedimos, Señor Dios, como aquel niño le pide a su padre pan para que tú, Señor Dios, abra las ventanas de los cielos y nos bendigas con tu palabra. Pero no solo con tu palabra, Señor. Oh, esa palabra que es espíritu y es vida, sino también con tu Espíritu Santo, oh Jehová Dios, en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos comprender, podamos entender. Oh, sí, papito lindo, y podamos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, ser bendecidos y bendecir. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por la vida de nuestro apóstol, tu siervo Sergio Enríquez, allá en aquella Ciudad de México donde está ministrando, papito lindo. Guárdalo, bendícelo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a pedirle al hermano Alexander López, ahí ya lo tiene usted en cámara con todo y anteojos así, ya listo para que nos... Ya, hermano. Amén, hermano. Entonces, Con la ayuda hermano, de Dios. amén. Entrémosle pues, hermano, que Dios le bendiga. Amén, hermano. Ahorita vamos a intentar algo. Solo me permite compartir la pantalla un momento. Ahí está. Amén, hermano. No sé si se escucha y se mira. Amén. Se ve ahí bien, hermanito. Vaya, y se escucha también. Bien. Ajá. Ok. Entonces, hermano, gracias a Dios, la oportunidad que me da de compartir este tema. La gloria sea para el Señor por esta oportunidad. Y pues que el Señor me ayude, porque siempre uno se pone nervioso, hermanos, pero que Dios tenga misericordia de mi vida. Entonces, fíjense, hermanos, que a mí me tocó compartir este tema de la revista de este mes. Entonces, a mí me toca este tema, edificó su primer altar en la enseñanza. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a tratar de compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, mire, pues, aquí le resalté esas partes, porque pues solo aquí hay 3 temas diferentes, pero van entrelazados de una manera tan excepcional que nos viene a dejar una enseñanza muy, muy interesante. Entonces, como estamos hablando de las obras de Abraham, entonces yo quiero introducirme con este texto, 2 Corintios 9:8. Dice ahí al comienzo que poderoso es Dios para hacer que sobreabunde toda gracia en nosotros, pero al final dice
que abundemos para toda buena obra. Y si bien es cierto que está hablando ahí de ayudar al necesitado, pero como estamos hablando de obras, aquí vamos a tratar de enfocar las obras de este hombre de Dios que es Abraham y que hizo unas cosas tremendas. Entonces él empieza eh, edificando altares. Entonces esto quiere decir que nosotros debemos ser edificadores. Y uno de los significados de esa palabra edificar es construir. Y aquí venía a mi memoria lo que nuestro hermano pastor compartía la semana pasada, creo, en el culto familiar, que decía él que para construir se necesita un plano, se necesita un modelo. Entonces, esto quiere decir que nosotros para edificar tenemos que tener un modelo de Dios. Entonces, recordemos lo que le pasó a Moisés. Moisés fue llevado a las alturas. Allá arriba dice el Señor, dice la palabra que le fue revelado el plano, el modelo del tabernáculo, a tal grado que el Señor al final le dice, construyen conforme al modelo que te fue mostrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que subir a la presencia de Dios, indagar, preguntarle y hacer conforme a la voluntad de Él, un modelo de parte del Señor. ¿Y dónde está ese plano, ese modelo? Pues en la palabra. En la palabra nosotros encontramos todos los deseos de Dios para nosotros, todas las bendiciones, todas sus promesas. Entonces, para edificar, nosotros tenemos que acercarnos a la presencia de Dios para construir en nuestra casa, para construir nuestra vida misma, que debe ser un altar delante de Dios. Y para edificar se necesita fe. Entonces, la edificación debe estar basada conforme a la fe que nosotros pues pongamos la mirada en el Señor. Y también está basada en las experiencias. Esto quiere decir los encuentros que nosotros podamos tener con el Señor. Usted se da cuenta, Abraham, cuando tuvo esos encuentros con Dios, empezó a construir. Jacob dice que se encontró en Peniel y que significa rostro de Dios. Y se da cuenta usted, mi amado hermano, que cuando él se encuentra con Dios, dice la Biblia que aparte de que le cambiaron el nombre, ya dejó de ser el engañador y se convirtió en príncipe de Dios. Y le cambiaron incluso el caminar. Entonces, eso nos enseña que las experiencias, los encuentros con Dios a la hora de edificar, a la hora de construir, nos van a cambiar nuestra manera de ser. Y todo esto nos va a llevar a un perfeccionamiento, a perfeccionar nuestra fe. Eso lo dice el apóstol Santiago. Entonces, nosotros tenemos que perfeccionar nuestra manera de edificar, nuestra fe, los encuentros que tengamos con el Señor, y debemos ser perfeccionados en buenas obras, como le decía. Allí creo que usted mira el texto, usted puede indagar ahí. Tenemos que perfeccionar las estaturas que el Señor quiere que lleguemos, etcétera. Entonces, ahora continuemos con esto. Mire, entre las obras de Abraham, quiero que veamos estas características que yo encontré. Entonces, mire, pues el Señor llama a Abraham primero. Dice la Biblia que él salió de Ur. Entonces, esto quiere decir que Dios le hizo un llamado y a nosotros al mismo tiempo nos hace llamados de muchas formas. Ahí le pongo esa imagen donde el Señor dice que nosotros hemos sido llamados a ser santos, a ser hijos de Dios, a libertad. Y usted mira las citas, a una misma esperanza, a la paz con Cristo, a heredar bendición, a la comunión con Cristo, entre tantos llamados que el Señor nos da. Eso quiere decir que nosotros tenemos que salir de Ur, porque Ur, según los historiadores, después vino a ser Babilonia, que viene de la raíz de Babel, que significa como confusión. Entonces, el Señor nos quiere sacar. Incluso hay un verso que dice salir de en medio de ella, pueblo mío. Eso quiere decir que hay pueblo que está metido en costumbres pues que no deberíamos de estar, para que el Señor nos libre y nos ayude. Entonces, aparte, la otra característica es que edificó altares, y estas fueron tal vez sus obras más principales, o las que nos enseñan grandes cosas. Y hablamos de no un altar de una manera tradicional, como enseñan en muchos lugares, que van a apartar una esquina, van a apartar un rincón de la casa,
van a poner una alfombra. No, no se trata de eso, sino de que si vamos a apartar algo para el Señor, pues tendría yo que apartar toda mi casa, toda mi familia, etcétera. Si nos vamos en ese pensamiento, pero como nos ha enseñado nuestro pastor, nos enseñó esto hace ya un buen tiempo, pero a mí se me quedó en mi corazón, y la palabra altar se dice misbah, más o menos, pues no conozco hebreo, pero más o menos, y como él nos ha enseñado, en el hebreo no existen vocales, solo consonantes. Entonces, la letra M nos habla de Mejilá, que significa perdón. La Z nos habla de, mire qué interesante, buenas obras. Y también la B, que es Berajá, nos habla de bendición. Y la H nos habla de Yayin o Jayin, algo, no recuerdo la expresión, pero significa vidas, que esto nos habla de relación, no de relación, mejor dicho, de una relación tanto con Dios, pero la relación que nosotros debemos tener entre nuestra familia, entre nuestros hermanos de la iglesia, y estos son los componentes que debe tener un altar. Mire, debe haber perdón en nuestro ser, debemos aprender a perdonar, debemos hacer buenas obras como las que estamos viendo que hizo Abraham. Debemos ser de bendición y bendecir a nuestra familia, bendecir. Incluso la Biblia dice que nosotros debemos pagar con bendición y no con maldición. Mire qué interesante, porque eso es lo que en realidad significa un altar, no tener un lugar como una especie de ídolo, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude. Y otra característica es esta, mire que de Abraham, como construía altares, pues eso quiere decir que era un adorador, porque dice que construía un altar e invocaba el nombre de Jehová. Entonces él mantenía una relación con el Señor. Y la cuarta característica, dice que habitaba en tiendas. Y esto sí me llamó bastante la atención, mis hermanos, porque esa palabra tiendas es la misma palabra, parece que se dice ogel más o menos, y habla del tabernáculo. Es la misma palabra que se ponen allá en Éxodo cuando Dios está hablando del tabernáculo. Algunas traducciones dicen tienda de reunión. Entonces, mire qué interesante, porque esto quiere decir que Abraham vivía metido en la presencia de Dios. Entonces, él no tenía su mirada en la tierra, es decir, el humanismo, sino que él estaba metido en las alturas. Mire qué interesante. A mí esto sí me impactó bastante y me llamó mucho la atención, porque imagínese, aparte de ser un adorador, tenía una relación con Dios, levantaba altares y obedeció al llamamiento. Ahora miremos qué representa el altar. Mire, el altar representa adoración. Nosotros debemos ser adoradores, como acabo de mencionar. Debe haber, el altar representa oración, es decir, una comunión, una plática con el Señor. Pues nosotros debemos ser constantes en hablar con Él de una manera con confianza, pues, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, y Él está atento a nuestras oraciones, dice la palabra. También representa ofrendas. Y no me voy tanto por el lado así de económico, sino que recordemos que el servicio que nosotros hacemos es una ofrenda. Recordemos también que nuestra vida, dice el apóstol Pablo, que la presentemos como un sacrificio vivo y santo delante de Dios. Entonces, nuestro ser, nuestro hogar, nuestro servicio y todo lo que está relacionado con nosotros debe ser una ofrenda para el Señor. ¿Qué más representa? Sacrificio. En el altar, recordemos que se hacía un sacrificio, es decir, se mataba a un animalito. Entonces eso quiere decir que nosotros debemos morir a nosotros mismos, y también significa rendición. Anteriormente les hablaba de sacrificio, también quiere hablar, significa o nos habla de un esfuerzo que nosotros debemos hacer para servir al Señor de una manera adecuada, un esfuerzo que debemos hacer para bendecir a los nuestros. Ahora regreso a las 5, humillarse, rendición, quiere decir que nosotros nos vamos a rendir. El altar representa rendición, nos vamos a humillar delante de Dios, pero vamos a tener humildad para con nuestros semejantes, a la hora pues que nos toque compartir algo con
familia o reconocer incluso nuestros errores o nuestros defectos. Ahora miremos esto, cómo tenemos que edificar. Nuestro pastor hablaba algo parecido, parece que el día lunes, ¿verdad? ¿A quién edificas? Algo así, parece que tenía un poquito de relación con esto, pero ¿cómo tenemos que edificar? Miren, ¿cómo vamos a hacerlo? Según Génesis 12:6, dice, perdón, que este no es. Entonces dice que Abraham atravesó toda la región de Siquem, en algunas versiones dice todo el país, hasta llegar a la encina de More. Entonces, mire, Siquem significa hombro. Eso quiere decir responsabilidad. Y aquí venía a mi memoria los cuatitas, los descendientes de Leví. Dice que ellos en sus hombros llevaban el arca del pacto, todos los objetos sagrados. Ellos tenían la responsabilidad de llevar esas cosas, hermano. Y recordemos que representaba la misma presencia de Dios. Entonces nosotros debemos tener responsabilidad a la hora de llevar la presencia de Dios, tanto a la hora de servir, a la hora de compartir un don, llámese profecía, llámese servicio, llámese predicación, todo lo relacionado con eso incluye una responsabilidad. Si nos vamos por el lado familiar, hablamos de ser responsables con nuestra familia, de enseñarle a nuestros hijos, pero nosotros tenemos que ser maestros basados en la enseñanza bíblica, en el plano que Dios nos ha dejado, que es la palabra, que es la Biblia. Entonces, Dios nos ha dejado un modelo, el cual nosotros debemos indagar, entrar, escudriñar, como dice el Señor, y meditar en él, y que sea el Señor quien nos revele. Incluso tenemos que adoptar como le dijera, algo, una especie de enseñanza magistral, y eso lo dice allá el escritor de Hebreos, si no mal recuerdo, que nosotros deberíamos ya ser maestros. Mire qué cuadrada la que nos pega el Señor ahí en esa carta, porque nosotros deberíamos de ser ya maestros, dice el Señor en la palabra. Entonces nos hace un llamado de atención para que nosotros pues indaguemos siempre en lo que es la palabra, la administración, la enseñanza, el aprendizaje en la casa de Dios, en la iglesia, y para que con responsabilidad nosotros enseñemos tanto a nuestra familia, tanto a nuestros hijos, tanto a aquel que está necesitado de una palabra de consuelo, de ayuda, de apoyo, y traslademos la enseñanza de Dios, lo que Dios nos revela, lo que Dios quiere que traslademos. Entonces, esto es bien interesante y bien importante que nosotros tomemos muy en cuenta, hermanos. Entonces yo termino con esto porque ya solo un minuto me queda. Entonces, como conclusión, yo le quiero dejar esto, que nosotros debemos practicar las obras que proceden de la fe. Es decir, que nosotros debemos ser edificadores de altares. Entonces ya vimos todas las características que representa, y entre las más importantes, pues todas son importantes, hermano, todas tienen mucho que ver, pero nosotros debemos de llegar a una estatura de convertirnos en adoradores, así como Abraham. La palabra tienda que le decía, que permanecía, eso quiere decir que él permanecía metido en la presencia de Dios. Entonces ese es el llamado que Dios nos hace a estar en su presencia. ¿Para qué? Para que podamos edificar, para que podamos construir nuestra casa de una manera adecuada, utilizando el plano de Dios, que es su palabra, el plano de Dios, que son los 5 ministerios que Dios ha dejado para equiparnos, para que podamos llegar de una manera adecuada, pues, y que no nos toque regresar a esta tierra. Por lo menos yo le pido al Señor, como dice allá en Mateo, que me pueda ser tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán, hermano. Pero todo esto lo tenemos que hacer bajo la responsabilidad que Dios nos demanda ahí, como nos ha enseñado Abraham, y siempre bajo la instrucción bíblica. Así que este ha sido el tema, y yo
Me despido con esto. Gracias por la oportunidad y que el Señor me los bendiga. Gracias, hermanos. Bendiciones. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Alex. Amén. Bonita enseñanza, que Dios te bendiga. Vamos a... Gracias. Amén. Vamos ahorita a pasar al otro tema. Gracias, solo déjeme conectar el otro aparato para que pueda sentirme que lo estoy viendo, porque si no solo miro las diapositivas y se siente así como que estoy solito. Déjeme ver, vamos a ver. Pasamos para acá. Ok, vamos a ver. Ahí nos vamos, pues. Muy bien, ahí estamos. Vamos a ponerlo aquí de ladito. Y vamos a entrar al tema. El día martes estuvimos platicando acerca de la buena voluntad, de la paz y la buena voluntad. Y quedaron muchos elementos, muchas cosas que tenemos que entenderlas porque estamos hablando acerca de la paz, porque es tan importante. Y obviamente yo tengo que volver a hacer referencia, como hizo el apóstol el día de ayer, que platicó de lo mismo en México, a que la Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿sin qué no va a ver la iglesia al Señor? Sin la santidad. Pero para poder encontrarse con la santidad, hay que seguir la paz. Entonces, la paz es sumamente importante desde ese punto de vista. Y yo sé que muchas veces nosotros tenemos necesidades urgentes. A veces es lo económico, a veces es la familia, a veces son los hijos, a veces es el trabajo. Hay una serie de circunstancias que nos envuelven y que no dejan de ser importantes para la vida de cada quien, pero eso en alguna medida aparta nuestro pensamiento acerca de estas cosas que en realidad son importantes. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, sanó leprosos, los cojos caminaban, los sordos oían, los mudos hablaban, la gente era sanada, pero sin la sustancia principal del Evangelio, de nada le hubiese servido eso a las personas que él sanó si no abordaban al hecho de que hay algo más, algo a lo que estamos llamados y que vamos a ser bendecidos. Cuando el Señor Jesucristo vino a hablar acerca del Evangelio, de las buenas nuevas del reino, vino a anunciar que el reino de Dios se había acercado, y eso era un fenómeno sobrenatural en la tierra que no se había dado nunca. Nunca se había acercado el reino de Dios a la tierra. Nunca se había acercado. Ok. Y con él se acercó. Nunca se había manifestado el Espíritu Santo de la manera que se iba a empezar a manifestar. No solamente en el tiempo del Señor Jesucristo, sino después que el Señor Jesucristo partiera con el Señor, o sea, fuera arrebatado para con el Padre. Nunca se había dado una llenura a esto, nunca se había podido
a tener la revelación acerca de qué eran las promesas de Dios y cómo alcanzarlas, y principalmente para nosotros los gentiles. Entonces nosotros no podemos dejar de tomar en cuenta esto, porque al fin y al cabo, si el Señor no viene pronto y no somos llevados a su presencia, al bimá de Cristo, pues vamos a partir con el Señor de otra manera y nos vamos a enfrentar al bimá de Cristo. La Biblia dice, es necesario que el hombre muera una vez y después de esto, dice, el juicio. Y se está refiriendo cuando aquellos que Dios permitió en su misericordia que aceptáramos al Señor en nuestro corazón, nos vamos a enfrentar al bimá de Cristo. Y aquellos que no lo hicieron, que no tuvieron la oportunidad o no quisieron de aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, se van a enfrentar al tribunal, pero no al tribunal de Cristo, sino al tribunal del gran trono blanco, que es para dictar una sentencia de juicio. Entonces, esto está programado, esto no es para asustar a la gente, sino esto está programado, y el Señor vino con un evangelio que nos abría las puertas para escapar de eso y poder ser salvos. Y no solo ser salvos, llegar a ser semejantes al Hijo de Dios. Tal vez ahorita no, a veces no conceptualizamos, no podemos entender la grandeza de esto. El problema va a suceder si no lo alcanzamos. Y entonces vamos a tener que llorar la pérdida. Que llorar la pérdida. Es más o menos como aquel joven que le dicen, estudia, mi hijo, hombre, sé universitario, sé esto, y yo te apoyo, yo te doy los medios, etcétera, etcétera. Y él dice, no, ay, qué aburrido. Yo conocí un joven que su papá era el consentido de su papá, y a duras penas salió de bachillerato, empujado y ayudado económicamente. Y entonces cuando él salió, su papá con toda la buena voluntad le dijo, ¿qué querés estudiar? ¿Querés estudiar medicina?, le dijo. Y el muchacho le respondió, ¿qué? ¿Usted quiere que yo me muera? ¿Usted quiere que yo vaya a un hospital y me contagie de una enfermedad? No, yo no voy a estudiar medicina. Después en esto le dijo, bueno, derecho, ¿y usted qué quiere? Que me maten. Era un tipo así terrible, drogadito y toda la cosa. Le ofreció lo que usted no puede imaginarse, sostenerlo, mantenerlo para que saliera adelante. En aquel tiempo era muy difícil entrar a la Escuela Técnica de Aviación solamente con cuello, y este hombre tenía algunos de sus conectes y le consiguió una beca para estudiar en la Escuela Técnica de Aviación, esto es militar aquí en Guatemala, y vino él y la despreció. ¿Y usted qué quiere? Que yo suba en un avión y el avión se caiga, usted lo que quiere es matarme, siempre era su excusa. Terminó de charamilero, teniendo aquella tremenda oportunidad por delante. Qué difícil que a nosotros nos pase de esta manera. Teniendo una oportunidad por delante tan grande, y que cuando llegue el momento ver otros de los cuales aún tal vez nosotros juzgábamos, que nosotros señalábamos, que van delante de nosotros y heredaron el reino, y tal vez nosotros no. Eso va a ser un dolor terrible, terrible, terrible. Pero por eso es que cuando yo enseño la palabra y me dedico a enseñar algo así como lo que vamos a ver ahorita, yo le digo, Señor, yo espero que esto en realidad tenga un beneficio para tu pueblo y para mí, porque tenemos que entender cosas que han pasado, que están pasando, que van a pasar, y que son cosas sumamente importantes que nosotros tenemos que verlas con
la inteligencia, con el entendimiento en el espíritu, para saber qué es lo que Dios nos está hablando y nos está queriendo decir y hacia dónde nos está llevando. Entonces, yo quisiera platicarle un poquito en base a esto que compartimos el martes y en base a lo que el apóstol también enseñó el día de ayer en la Ciudad de México, donde él está. Yo quisiera empezar hablando de esto y le puse para contextualizarlo con el primer versículo, las salidas del Señor. Fíjese bien. Mire pues, mire esto, Miqueas 5:2. Esta es una Reina Valera 60. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Es una profecía mesiánica. Y fíjese, y sus salidas, ¿de quién? De aquel que le será Señor en Israel, a Dios. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Tratemos de entender un poquito eso y vayamos tratando de poner un ejemplo. Déjeme adelantarme un poquito. Ahorita, bueno, ok, lo voy a leer este versículo. Ahora mire este otro versículo. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora mire pues. Ok, aquí para tratarme de entender, hice este esquema. Todo lo blanco es la eternidad. Y en el círculo negro es todo lo que tiene tiempo. Todo donde arrancó el tiempo. La eternidad es un lugar donde no hay pasado, no hay futuro, es un presente continuo. Difícil de poder entender el concepto, pero así es. Entonces, la eternidad rodea al tiempo, porque la Biblia en varios versículos habla desde la eternidad hasta la eternidad. Yo siempre me he imaginado esto como una especie de esfera, donde el tiempo corre en una línea horizontal y muchos elementos se están dando ahí. Nosotros caminamos sobre el tiempo. Hoy en la mañana usted se levantó, caminó, se fue a hacer su desayuno, pero no solo estaba caminando sobre el piso de su casa, ni cuando se desplazó en su vehículo o en el transporte donde usted iba. Cuando se desplazó hacia el lugar de trabajo, no solo se estaba desplazando propiamente sobre el asfalto, en esta dimensión de 3 dimensiones que nosotros podemos tocar, sino usted se estaba trasladando en el tiempo. Usted se estaba trasladando en el tiempo. El tiempo, usted iba haciendo cosas y el tiempo iba corriendo. Usted estaba caminando sobre el tiempo. Entonces, ahí está el tiempo, algo difícil de poder comprender. El tiempo es algo muy difícil de poder comprender porque no es tan solo como nosotros lo conceptualizamos. Porque es la parte más fácil del tiempo. Es sumamente complejo el tiempo desde el punto de vista de la física y la física cuántica. ¿Okay? Un principio es que el tiempo jamás puede correr hacia atrás. Es un principio del tiempo. Ahora bien, han hecho experimentos actualmente en que ciertas partículas atómicas las han hecho regresar en el tiempo a formas originales. Son milésimas de segundo, no creo que son años, días. Pues es algo bien complejo. Pero aquí está el tiempo. Obviamente hubo un principio de días, hubo un principio. En el principio, creó Dios los cielos, en el principio de cuando empezó a correr el tiempo. ¿Ok? Y va a haber un final de los días, va a haber un final del tiempo. Se va a acabar esta dimensión donde una de las dimensiones de esta dimensión es el tiempo. Entonces, hay un principio y hay un final.
Ok. Pero cuando nosotros vemos el versículo que leímos, y sus salidas han sido desde la eternidad, ¿qué quiere decir eso? Está hablando del verbo, está hablando del Hijo, del verbo, ¿ok? Y sus salidas han sido desde la eternidad, ¿ok? ¿Hacia dónde? Hacia esta burbuja que se llama tiempo, hacia esta burbuja que encierra a la creación. Ahora bien, el segundo versículo dice que, este es otro tiempo, que el verbo tabernaculizó, ¿ok? Entre nosotros. Y el verbo se hizo carne. Él había tenido muchas salidas, pero jamás se había vuelto carne. Es más, antes no solo en el principio de los días, el verbo se materializó sin tomar cuerpo. Por ejemplo, Melquisedec, el Señor Jesucristo. El mismo Hebreos dice, sin principio de días, ni final de días, sin generaciones anteriores. Era el Señor Jesucristo que se le presentó físicamente, sin cuerpo humano. Abraham se materializó. Eso la teología le ha puesto un nombre, una cristofanía, de una palabra que es en el griego, en el griego, perdón, que es faneros, que quiere decir aparecerse, una cristofanía. Ahí está Abraham. Y vienen tres personajes cuando él está en el encinar de Mamre. Y cuando ellos se acercan, Abraham reconoce quiénes son y se postra a adorarlos. Y entonces ellos reciben la adoración y eran tres personajes, figura de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Eso es nuevamente una manifestación corpórea, pero no con cuerpo humano de Dios. Eso es una teofanía, una aparición de Dios, teofanía. Y así a varios personajes, a Moisés, a Elías, porque a Moisés le dice, ok, voy a pasar delante de ti, pero voy a cubrir la roca donde estás y vas a ver mis espaldas cuando yo pase diciendo, grande en misericordia es el Señor de los ejércitos. Y dice que Moisés le dio las espaldas, o sea, tomó una forma corpórea. El Espíritu Santo, cuando vino sobre el Señor Jesucristo, tomó una forma corpórea en forma de paloma, pero Dios no había tabernaculizado. El verbo nunca había tomado carne. Y entonces, como vimos en Juan 14, dice, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó, tomó un tabernáculo, tomó cuerpo entre nosotros. Entonces, esto es lo que nosotros, de una manera didáctica, le llamamos la primera venida del Señor Jesucristo, sabiendo que Él había venido en muchas oportunidades, había salido de la eternidad en muchas oportunidades. Y hay otro versículo para esto, hasta hay un himno que dice, y saldrá el Señor como salió el día de la batalla. ¿Cómo salió? ¿Cuándo? ¿Qué batalla? Y tiempos inmemoriales donde el Señor ya salía a la batalla. Pero ¿de dónde? De la eternidad hacia el tiempo. Pero ahora en este tiempo vino Él y tabernaculizó. Ok, muy bien. Entonces yo se lo puse aquí de esta manera, primera venida. Y yo quiero que veamos algunas cosas acerca
algunos conceptos acerca de la primera venida. Miren, la primera venida del Señor se divide en 3 fases. Una fase en secreto, ¿ok?, que se le presenta a 7 grupos de personas que solamente ellos la ven, ¿ok? En su primera venida tuvo una manifestación pública y esta inició cuando Juan el Bautista lo bautiza y desciende el Espíritu Santo sobre él. Ahí empieza su vida pública desde que Juan el Bautista, momentos antes y aún después de haberlo bautizado, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ya era una manifestación en su primera venida pública. Y la siguiente manifestación que tuvo fue cuando ya resucitado, ministró a sus discípulos. Ok, entonces su primera venida, cuando él tabernaculiza, tiene 3 facetas: una en secreto, una pública y una cuando está resucitado. Muy bien. Ahora bien, fíjese bien, ahora lo llevo a Hechos 1:11. Le voy a dar varios versículos para que cuando a usted le pregunten, ¿y dónde dice la Biblia que va a venir otra vez?, usted tenga un parámetro bíblico y que usted pueda decir: aquí dice, escrito está. Empecemos con Hechos 1:11. El Señor Jesús acaba de ascender a los cielos y están los discípulos, 500 discípulos, alrededor del monte de los olivos, y están viendo hacia el cielo y se les aparecen unos ángeles y les dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Él va a venir. Ok. Mateo 24:27. Está hablando el Señor Jesucristo. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Apocalipsis 22:20. Solo entre algunos. El que testifica de estas cosas dice, o sea, el Señor Jesucristo glorificado: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Ok. Entonces, hay una segunda venida que yo se la puse aquí y le puse: vendrá. ¿Cuándo? En su segunda venida. Cuando hablo de segunda venida, hablo de su venida, así como estuvo en la tierra, con un cuerpo, solo que ahora ese cuerpo está glorificado. En la primera venida, ese cuerpo era un cuerpo de humillación, tuvo relación con el pecado, en relación de que Él cargó nuestros pecados, pero en su segunda venida no va a tener relación con el pecado, dice el apóstol Pablo. Ahora, esa segunda venida tiene 3 facetas, igual que la primera venida. Tiene una faceta en secreto, tiene una faceta para Israel y tiene una faceta pública. Ok, vamos a ir poniendo algunos contextos. Yo se los puse acá y le puse esto: su primera venida, su segunda venida. Ok, en ambas hay una en secreto, ok, una pública, el resucitado, y en su segunda venida, en secreto, a Israel y una venida pública. Ok. Ok, algo interesante que ha estado haciéndonos reflexionar el apóstol es que cuando estuvo aquí en la tierra el Señor Jesucristo, Él ministró durante 33 años aproximadamente, porque dice el apóstol, dice Lucas,
el Evangelio de Lucas, que él era más o menos como de 30 años. Y él iba a empezar a ejercer un ministerio. Y los sacerdotes empezaban a ejercer su ministerio a partir de los 30 años. Habían 2 edades para los hombres en el antiguo pacto. La primera de ellas, a los 20 años, cuando eran considerados aptos para la guerra. Bueno, había una antes, a los 12 años, cuando eran entregados a la sociedad y ya podían ser juzgados como adultos. A los 20 años, que ellos era cuando ya podían participar como soldados, y a los 30 años, cuando ellos ya podían, los que les correspondía ejercer el sacerdocio. Entonces, el Señor Jesucristo estuvo aquí 33 años. ¿Por qué le hice la referencia a los años? Porque muy probablemente él tenía 30 años aproximadamente cuando empezó a ejercer su ministerio. Y lo ejerció durante 3 años y medio aproximadamente. Entonces, su primera venida, la primera venida que tomó el cuerpo, ¿ok? Duró 33 años y medio. Eso quiere decir que la primera venida no va a ser un acto, ¿de acuerdo? Sino va a tener fases que van a darse. Ok, ahora bien, mire pues, quisiera adelantarme y ahorita voy con esto. Fíjese bien. La segunda venida, ¿ok? La segunda venida, como le dije, tiene 3 fases también. La fase en secreto, cuando se manifiesta Israel, y la fase pública, cuando todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Pero esta fase de Israel, cuando uno mira el contexto, se da más o menos a la mitad de la semana 70 de Daniel, cuando está terminando la tribulación y va a comenzar la gran tribulación. Y la manifestación pública se da cuando él regresa con sus santos en los nubes y todo ojo le verá. Ahora pongámosle un poquito de zoom. ¿Por qué decimos que se va a manifestar a Israel? Porque está en la profecía, Zacarías 13:6. Mire lo que dice este profeta. Y le preguntarán, esta es una versión del oso, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ok, muy bien. Entonces, primera, la manifestación que, espérame que no me quiere, sí, así que tengo que hacer. La primera, ¿por qué decimos que se va a manifestar a Israel en el secreto? Mire este otro versículo, pues, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Pero quién lo va a hacer? La casa de David, los que viven en Jerusalén, los judíos. Y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, único en su género, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre un primogénito. Entonces, estos 2 versículos nos hablan de que el Señor va a regresar a la casa de Israel, ¿ok? De que lo van a reconocer y lo van a llorar como a un unigénito, como a un primogénito. Muy bien. Ahora vayamos a la manifestación pública. Lo que se me escapó el nombre ahorita me acuerdo. Tiene un nombre en el hebreo que es la Epifania.
teofanía. Y dice, he aquí, Apocalipsis 1:7, que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Pero aquí lo va a ver todo ojo, ¿ok? Es su manifestación pública. Ahora yo vuelvo y voy a tomar esto, fíjese bien. Todo ojo le verá, y los que les traspasaron. Algunas versiones dicen, aún los que les traspasaron. Entonces, en ese momento va a ser visto por todos, por todos. Pero esto pareciera contradecir, es la palabra. A Hebreos 12:14. Buscad la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso está diciendo que los que no buscan la santidad no van a ver al Señor, no van a poder ver al Señor, porque pareciera esto contradecir el versículo anterior que leímos. Y todo ojo le verá, pero acá es la santidad sin la cual no lo veremos. Y esto se da aquí, en la parucía en secreto. En la parucía en secreto. Ok, como le dije, esta segunda venida sobre Israel y la venida pública que se da al final de la gran tribulación, y cuando Él viene a Israel se da al final de la tribulación, se dan en tiempos, le repito, tribulacionarios. Entonces nosotros debiésemos buscar, esperar la venida en secreto. No cuando venga por Israel, no cuando sea su venida pública, sino su venida en secreto. ¿Ok? Ya le mostré con versículos, dos versículos para apoyar que Israel lo va a ver después de que la iglesia lo mire en secreto y él se case con la amada. Antes de la manifestación pública donde todo ojo le verá. Ok. Muy bien. Entonces, aquí están las tres facetas, tanto de la venida primera como de la venida segunda. Ahora bien, pues, lo voy a regresar acá y tenemos que sacar una enseñanza. Fíjese bien. Cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, tabernaculizó, se hizo carne por primera vez, el Señor se manifestó en secreto a 7 grupos de personas. Nosotros tenemos que entender que los eventos que pasaron en el tiempo del Señor Jesús van a cumplirse nuevamente, solamente que aplicados a su iglesia. Entonces, nosotros vemos que en su primera venida, el Señor Jesucristo tuvo contacto en secreto. Todavía no había sido visto no había sido bautizado ni había sido señalado por Juan el Bautista. Pero él en secreto se relacionó con Elizabeth, ¿ok? Se relacionó desde que Juan el Bautista estaba en el vientre, con él se relacionaron. Recuérdese que ellos eran primos, porque Elizabeth era hermana de María, ¿ok? La misma María y José, en secreto en su casa, ellos tuvieron a su cargo la crianza del niño. ¿Okay? Los pastores
un grupo de pastores, una mujer que se llama Ana, un hombre que se llama Simeón, y los sabios de Oriente, los Mejolá del Oriente que le llevaron prendas. Pero yo quiero enseñarle a usted esos versículos para que mire que están en la Biblia y que de esto es lo que estamos hablando. Fíjese bien. Ahí estás. Muy bien. Lucas 1:41. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, María acaba de desposarse con José. Entonces Elizabeth la va a visitar y Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. O sea, Juan el Bautista era 6 meses mayor en edad, a perdonar, que el Señor Jesucristo. Pero, fíjese bien, cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, ¿quién? Juan el Bautista, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ok, entonces aquí hay 2 personajes con los cuales el Señor, el Señor Jesucristo se les manifiesta en secreto, no en público. Uno con Elizabeth. Obviamente, aquí está involucrado su esposo, ¿ok? El papá de Juan el Bautista. Ok, Zacarías. Ahora bien, pero también en el vientre, desde ahí se empezó a manifestar la relación que había entre el Señor Jesús y Juan el Bautista. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ok, esta criatura es Juan el Bautista, pero les repito, el Señor Jesucristo no ha sido manifestado en público. Ok, muy bien. Cuando el día que nace el Señor Jesús, Lucas 2:8, dice así, en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y estos pastores, usted sabe, se le aparecen ángeles y les dicen en dónde está el Señor y ellos van y llegan a adorarlo en secreto. Ok. Otro grupo, fíjese bien, y entrando en la casa, Mateo 2:11, vieron al niño con su madre y María, y postrándose le adoraron. Abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. ¿Quiénes son estos? Malgastar te va a saltar y el otro no me acuerdo cómo se llama. Ok, ellos son estos, que no eran 3 personajes nada más, como se lo pintó a usted la iglesia. Malhechor, dice papá. Malhechor, ok. El chor, sí, ese faltó, malhechor. Ok. Sino, cuando uno mira la profecía acerca de ellos, la profecía dice que Jerusalén iba a quedar sorprendida y iba a alabar porque multitud de dromedarios iban a entrar en ella. O sea, cuando llegaron estos sabios del oriente, que no dicen que sean 3, una multitud de dromedarios. Ok, pero ellos llegaron. Usted sabe la historia, fueron con Herodes. Herodes no sabía dónde estaba, entonces ellos siguieron la estrella, tuvieron relación con el niño en secreto. Y cuando van regresando, un ángel se les aparece y les dice, no regresen con Herodes porque quieren matar al niño. Ok, muy bien. Pero se manifestó a ellos en secreto. Ahora, fíjese bien. Ok, ¿con quién más? Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad llamada Nazaret y a una virgen desposada con un hombre llamado José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Otro grupo, ¿con quién?
en su casa con José y María. Y obviamente yo me tengo que atrever a decir que con sus hermanos. Porque el Señor Jesús tuvo hermanos de padre y madre. Muy bien. Ahora bien, fíjese bien, cuando Él es llevado a Jerusalén a ser presentado, mire Lucas 2:25, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Entonces se le manifestó en secreto ¿a quién? A Simeón. Ok, muy bien. 2:36 de Lucas. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y ella lo conoció, lo vio y le empezó a decir a la gente que ahí estaba el Mesías. Ok, entonces, en su primera venida, el Señor Jesucristo estuvo en relación con 7 grupos de personajes: Elizabeth, Juan el Bautista, María y José, los pastores, con Ana, con Simeón y con los sabios de Oriente. Cuando el Señor se manifieste en su venida secreta, cuando el Señor se manifieste en su venida secreta, se va a manifestar a 7 grupos de personas. ¿Y quiénes son esos 7 grupos de personas en su venida en secreto? Personas con las características de Miriam. Característica de Miriam: era estéril y Dios la sanó. Ok. Se va a venir a toparse con grupos de personas a la manera de Juan el Bautista. ¿Qué es esto? Gente que está anunciando ya no la primera venida, sino su pronto retorno. Están anunciando que Él ya viene. Eso es un grupo de personas. Ok, ahí está María y José, pero fíjese bien, está el Señor Jesucristo dando su discipulado. Y entonces entran a unos discípulos, se le dicen: Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Entonces el Señor les dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces María dio a luz a Jesús. Lo que le dijo el Señor a sus discípulos es: ustedes me tienen que dar a luz. Entonces María representa a un grupo de personajes que lo que quieren es que Jesús se manifieste en ellos, que puedan decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Muy bien. De ahí a los pastores. ¿Ok? Fíjese bien. Dice que los pastores cuidaban las vigilias de la noche. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Vigilando. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos: vigilad, vigilad, porque no sabéis cuándo viene la hora que el Señor de la casa regresa. Entonces, va a haber un grupo de gente que va a estar vigilante. A ellos se les va a manifestar en secreto. Ahí está Ana, ¿ok?
una mujer de 70 años y que había quedado viuda desde jovencita, y dice que desde que enviudó jamás se apartaba del templo. Entonces el Señor Jesús se le va a manifestar en secreto a aquellos que no se apartan del templo. Y no estoy hablando solamente del edificio físico, obviamente, no, sino no se apartan a... no se apartan de la iglesia, están constantes en la iglesia, pero están constantes en la comunión con el cuerpo, con la iglesia, cuerpo. Ana. A estos se refiere el apóstol Pablo cuando dice: no tengáis como muchos tienen por costumbre el no congregarse. De ahí está el grupo de Simeón. ¿Qué dice la historia? Que el Espíritu Santo le dijo que no iba a haber muerte sin que antes conociera al Mesías. Aquí hay dos características de este grupo. Simeón quiere decir el que escucha inteligentemente, el que escucha para obedecer. ¿Ok? Simeón. Pero aparte, Simeón, dentro de una de sus características es que el Espíritu Santo le había hablado que no iba a haber muerte. Hay grupos de personas que saben que les fue revelado por el Espíritu Santo que no van a haber muerte, que lo creen, como el apóstol Pablo dice en sus epístolas: y nosotros los vivientes que hayamos permanecido. Cuando dice el apóstol: os diré un misterio, no todos dormiremos, y se mete a él entre el tamal, no todos vamos a morir, no todos nos van a echar loción que huela a pino, no. ¿Ok? Entonces es un grupo que oye inteligentemente y que sabe que va a estar predestinado para ver la segunda venida del Señor Jesucristo. Y están los sabios de Oriente. Estos sabios de Oriente venían de la tierra de Madián. Y Madián era un adversario, siempre fue un adversario del pueblo de Dios. Siempre. Pero a ellos les fue revelado y ellos dicen: vimos su estrella. Pero ¿cómo hicieron para verla? Ellos estaban vigilando el cielo. Ellos estaban buscando la señal. Entonces hay gente que está esperando. Y dice que aquel que espera su venida, a sí mismo se purifica. Entonces, el Señor Jesucristo se va a presentar en secreto a estos 7 grupos de personas. Y estos 7 grupos de personas, cuando nosotros los vemos, tipifican la iglesia que va a ser arrebatada. Son las características de la iglesia que va a ser arrebatada. Yo se los dije, pues conforme los vi, solo me tomé un momentito, pero cada uno de estos es un tema. Cada uno de estos es un tema. Ok, y ahora bien, fíjese bien, algo a lo cual nos vamos a enfrentar. Ok, ahí le puse 4 ejemplos, fíjese bien. Elizabeth. ¿Quién se le presentó a Elizabeth o quién se le presentó al esposo de Elizabeth? El ángel Gabriel, el ángel mensajero del Señor. Gabriel, si no recuerdo mal, quiere decir el que mira cara a cara a Dios. Ok. Él se presentó
a María se le presentó el ángel Gabriel y le dijo lo que las Biblias le ponen el Magnificat, que gente, pues los de la Iglesia Imperial torcieron, ¿okay? Pero obviamente el ángel Gabriel, cuando se le manifestó a Elizabeth, le abrió el camino para que quedara embarazada de Juan el Bautista. Entonces hay un ángel haciendo milagros. Con María hay un ángel anunciando. Con los pastores, ¿ok? Los pastores se le aparecen a ellos unos varones, unos ángeles, y les dice que el rey de Israel ha nacido. Pero después aparecen en los cielos, se abren los cielos y ellos miran al coro celestial diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, pero fueron ángeles que terminaron enseñando sobre alabanza. Ángeles que terminaron dando secretos sobre la paz, como lo vimos el día martes. Después usted tiene a Ana, Simeón, pero también a ellos no refleja la Biblia, no está escrito que hayan tenido comunión, o sea, que hayan visto ángeles o hayan sido ministrados o anunciados eventos que iban a venir por ángeles. Pero sí les habló el Espíritu Santo y les dijo que esperaran. Entonces, nosotros tenemos que buscar estas características, porque el Señor se va a aparecer en secreto. Antes de llevarse a la iglesia, Dios va a tener faneros, el Señor Jesús va a tener apariciones donde se va a manifestar a personas en particular, faneros, apariciones. ¿Okay? Entonces, tenemos que estar preparados en secreto porque el Señor va a tener faneros con las personas, con los cristianos a la manera de Elizabeth, con cristianos a la manera de Juan el Bautista, con cristianos a la manera de María, con cristianos a la manera de los pastores que guardaban las vigilias. Va a tener manifestaciones en secreto, faneros, con Ana, que no se apartaba de la casa del Señor. Van a tener con Simeón, que esperó y que oía diligentemente. Y va a tener una parucía, un faneros, en secreto, con los sabios del oriente, con los que están esperando, anhelantes, están esperando su venida. Entonces, nosotros tenemos que entender esto y sabiendo que aquí está primero la venida en secreto y no la pública, como ya vimos, entonces tenemos que pedirle al Señor tener características de estos 7 grupos y buscarlas para que Dios se nos aparezca en el momento preciso. Amén, amén y amén. Espero no haberlo hecho chibolas con todo lo que le dije. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna aportación o quiere saludar a los hermanos. Esa mentira. A ver, hermano Julio Morales, Dios le bendiga. ¿Puede abrir su micrófono? Así escuchamos. Hoy sí. Hoy sí. Buenas noches, Pastor Elías. ¿Cómo no? Solo los quiero saludar. Me costó bastante conectarme. Solo los voy a saludar. No voy a hacer muchos comentarios porque atrás de mí, pues, hay hermanos que tienen más lista de preguntas. Entonces, solo los saludo. Buenas noches en el nombre de Jesús y espero que estén bien.
Y ahí sí que ahorita estoy que un dolor de muela, que ya siento que solo le pido a Dios que me ayude a dormir, ¿va? Ahí sí que Dios nos ayude, ¿va? Amén, solo los saludo. Amén, hermano Amén, Julio, que Dios lo bendiga. amén. Siga ahí con la enseñanza. Amén, gracias, gracias. A ver, ¿habrá alguien más? Sí, hermana Karina, que Dios le bendiga. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Buenas noches, pastor. Amén. Muchas gracias por la enseñanza. A mí me intriga sobremanera la manera en que nuestro Señor Jesucristo pueda empezar a revelarse a su iglesia. Me llama la atención en el Nuevo Testamento. Hay una parte donde cuando Él resucita, Él aparece a las mujeres que lo buscan en la tumba. Pero una de ellas sigue llorando porque ella no sabe dónde está, ella le preocupa que no está en el lugar donde lo habían puesto. Pero curiosamente Jesús está ahí y ella lo confunde con el hortelano. Entonces, quisiera que me ampliara al respecto. ¿Usted considera que en esta vez cuando Él venga, quizás pienso que tal vez lo veamos, pero no nos demos cuenta? Si lo hizo esa vez, ¿será que en esta vez también puede ser que Él opte por aparecer, pero que no nos se revele a nuestros ojos hasta que Él quiera revelarse? Como cuando Él quiso revelarse a ellas ya lo reconocieron, pero mientras Él no quiso que ellas lo reconocieran, tenía otro parecer. Me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias. Sí, hermano. Y no solamente a ellas, con los que iban camino de Maús, también les apareció como un extranjero. Entonces, la pregunta que a mí me viene a la mente primero es, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué no con los de Maús de una vez les dijo, miren, soy yo, y se les reveló, sino que tuvo que ir en el camino y tuvo que abrirles la mente para que en el momento preciso lo reconocieran? Yo creo que el Señor sí va a venir y vamos a tenerlo enfrente y Él se va a velar, Él se va a esconder. ¿Por qué? Porque va a haber un tipo de trabajo que Él va a hacer, que todavía necesitamos nosotros que Él haga, que nosotros no vamos a poderlo. Los de Maús iban con sus propios conceptos derrotados, pero se les manifiesta. Y cuando se les manifiesta, creen. Les abre el corazón, les abre las escrituras, y ya con el corazón abierto, ahí se les manifiesta. Entonces el Señor va a venir y va a trabajar con su iglesia para abrirle el entendimiento. Y cuando le haya abierto el entendimiento, le va a decir, soy yo, y ahí se va a desaparecer. Entonces la gente va a comprender. Segundo, con las mujeres, es la misma situación. Él estuvo velado por unos momentos. Dios no necesita conocer nuestro corazón. El Espíritu de Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Pero nosotros sí necesitamos conocer nuestro corazón. Y nosotros tenemos dificultad para conocerlo, porque nuestro mismo corazón nos engaña a nosotros mismos. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, el Señor va a tener necesidad de aparecerse veladamente para hacer una obra. Ahora bien, se lo voy a plantear de esta manera. Un cristiano que nació hace 200 años, cristiano. Ok. Él
partió con el Señor y va a resucitar, pero él tuvo que haber peleado la batalla por ganarse el puesto de los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ya? Porque estos son los que van a ser de los resucitados. Los muertos en Cristo van a ser los arrebatados. ¿Ya? Los otros que resuciten en otro tiempo después de este, ya no. Va. Entonces, el Señor yo le aseguro que se le apareció velado a ellos para que conocieran su corazón. Y esto me lleva a mí al pasaje cuando el Señor dice, me vistes con hambre y me distes de comer, me vistes con sed y me distes de beber, me vistes desnudos. O sea, pero ellos le preguntan, ¿cuándo te vimos así? Y ahí viene el Señor y se le revela en uno de estos pequeños. Y entonces se acercó ahí, pero para probar el corazón. Y él, para probar el corazón. Entonces, sí, creo yo que van a haber faneros así. Y de repente se va a manifestar. Ay, lo terrible va a ser cuando algunos, primero Dios, nosotros no, tengamos que alejarnos avergonzados. Eso sería terrible. Es por eso que yo algunas veces estudio, yo llevo con la ayuda de Dios 32 años oyendo al apóstol. Y yo he visto que el Señor nos da una enseñanza sobre lo mismo. Y es algo así como alguien lo cocinó, pero hoy hizo la carne, la coció y le echó salsita y le echó espagueti, ¿ok? Después al mismo tiempo la misma carne. Entonces ahora se la presentan con un caldito de albóndigas y se la presenta pero ahora es un caldito de albóndigas. La próxima vez le pone la misma carnita, pero la meten al horno con queso y se la presentan en lasaña. En otra oportunidad le presentan un filete. Y entonces viene Dios y se ha estado ocupando de dar su mensaje y hacer hincapié en cosas muy importantes una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y créanme, hay algunos hermanos que dicen, ¡ala, qué aburrido! Otros que dicen, ¡ala, va a hablar del 10! Pero no se dan cuenta que Dios les está dando a través de todo ese tiempo la enseñanza y la oportunidad de volverse humildes y aceptar y poder entender. Entonces, de la misma manera, yo no dudo que Dios a nosotros en más de alguna vez hubo oportunidad, se nos ha presentado. Y hemos sido pesados y hemos tenido otra oportunidad. Entonces, es por eso que mire, yo no es porque usted me mire canoso y usted diga, ya la está viendo venir para bailar con ella porque ya está más grande que nosotros. No. Cuando el Señor en su misericordia me alcanzó, me hizo vivir una situación en la cual yo entendí que nada, ni nadie, ni mis papás, ni la carrera que había terminado, ni la posición económica, que mis papás tienen una muy buena posición económica, ya para ese tiempo tenían ni los amigos, nada. Yo entendí que no valía. Y me abrió los ojos a lo que me ponía por delante. Fue muy doloroso, sumamente dolorosa esa lección en mi vida, pero gracias a Dios la aprendí. Entonces,
yo veo mi futuro como una oportunidad y que no quiero cometer el error de perderla. Entonces, es por eso que cuando yo enseño, yo le digo, Señor, y esto será lo que tú quieres, esto es lo que necesitan, es lo que yo quiero oír, es lo que ellos quieren oír, es lo que tú quieres que oigamos, porque la responsabilidad es mucha, 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 mucha. Para mí es mucha responsabilidad. Y entonces yo digo, Señor, enseña tú, usa mi boca y enseña tú, yo me hago a un lado. Porque es demasiado importante para la vida de cada quien y es tan importante para Dios que dio a su Hijo por esto. Es un valor increíble que no podemos menospreciar. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Hermana Elena o hermana Anita. Amén, papá. Papá, una aportación. Fíjese que yo platicaba con Anita y yo le decía a ella, ay, que hay que enamorarse del Señor para poder realizar muchas cosas, ¿verdad? De las cuales Él nos pide. En este caso, hijo mío, dame tu corazón. Y pues nuestro corazón, desde que veníamos muertos en delitos y pecados, ya como que está bien contaminado y entonces el Señor nos pide todo lo que hay en él, ¿verdad? Que por cierto, nada bueno. Pero yo le decía a ella que fíjese que yo agarré aquella palabra que dice que Dios es un Dios del nuevo pacto y nuevos comienzos, ¿verdad? Y yo le dije a ella, le contaba poco de mi testimonio. Yo empecé a creerle al Señor cuando escuché esa palabra, el Dios del nuevo pacto. Y entonces pactar con Él. Yo dije, yo debo pactar con el Señor, dije, y pedirle. Entonces cuando yo empecé a hacer esto, yo recordaba, cuando yo iba a cometer un error, yo recordaba, no, yo hice un pacto con el Señor. Yo pacté con Él y yo debo de respetar. Y siempre, siempre esa palabra la guardé en mi corazón y resuena en mi mente, fíjese. Entonces yo, obviamente todos cometemos muchos errores, ¿verdad, papá? Y vamos aprendiendo. Alguien me decía, ¿cuánto tiempo tiene de ser cristiana, hermana? 6 años. Ay, todavía le falta, me hace, ¿va? No, le dije yo. A mí no me hace falta, yo estoy para este tiempo, le dije, yo soy escogida del Señor. Y me dice él, ¿y cómo sabe usted que es escogida? Porque Él murió por los escogidos en la cruz del Calvario, pero usted ¿cómo sabe que es escogida? Porque desde luego yo hago todo lo que Él me pide y yo voy a ser una escogida, le dije yo. Respondí, pero yo agarré esa palabra, papá, y me ha servido mucho. Entonces, por eso esa es la aportación de que nosotros pactamos con el Señor y hay que respetar esos acuerdos, ¿verdad? Y buscar la paz, lo que es de ese tema tan precioso de la paz, buscar la paz del Señor, ¿verdad? Porque una dejó, pero la otra se busca. Y cuando uno busca la paz del Señor, suceden cosas maravillosas en nuestra vida, fíjese, y no importa, mire, hoy me gocé yo, y le digo por qué, porque yo hoy estaba en el, ¿cómo se llama? Sí, ajá, en lo de pastores, papá. Y mire el Señor tan lindo. Ahí oraron por sanidad de huesos y ahí va yo. Es lo que le digo, que el Señor lo quiere bendecir a uno, pero si uno no está pilas, perdió. La bendición se va. Entonces yo ahí estaba en primera fila y hasta cerca de la tele, ya me metía. Entonces yo le creo al Señor, pero sí yo pienso que hay que pactar con Él
Cuando uno no puede hacer una cosa, recordarse que Él es, con Él se hace pacto y uno debe de cumplir. Eso quiero aportarles, papá. ¿Usted qué dice? ¿Qué opina? Sí, hermana, o sea, mira, pues, es, muchas veces es necesario hacer un pacto con Dios, pero uno debe ser sumamente cuidadoso con esto, porque la Biblia dice que es mejor no hacer un pacto con Dios que hacerlo y no cumplirlo, Cierto. porque, o sea, Dios no es como nosotros somos muy chimoltrufios, que hoy sí, mañana no, después tal vez, pero Dios no, y lo toma muy en cuenta. Amén. Amén, papá. Gracias, papá. Amén, amén. Hermano Alexander. Amén, Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es que con relación al grupo de pastores, que nos mencionaba usted, que se les va a manifestar en secreto, pero hay algo allí que me cuesta entender un poco, o sea, ellos eran enemigos acérrimos de Israel, ¿va? En los jueces los vemos como Gedeón, el Señor los levanta para liberarlos de la mano de ellos, pero este grupo de pastores terminarían siendo prosélitos de las cosas de Dios en este tiempo, porque solamente a ellos dijiste que se les reveló, que también mencionó que eran una figura de las características que nosotros deberíamos de tener a quienes nos va a revelar en secreto. eh, Pero también, con esto termino, hermano, que también me pongo a pensar yo que también son una figura de lo que fuimos nosotros, porque nosotros fuimos enemigos de las cosas de Dios, no queríamos nada y el Señor en su misericordia se nos reveló para poder alcanzar esa gracia delante de Él. Me comenta usted, hermano. ok, sí, mira, pues, cada uno de estos personajes son figura de cosas que nosotros debiésemos de tener. Y como bien dices tú, Madián era enemigo, pero Dios siempre se reserva dentro de los enemigos gente que Él va de alguna manera a tratar y a bendecir. Por ejemplo, Nabucodonosor fue enemigo del pueblo de Israel, pero ¿quién lo llevó? Dios. Y con Nabucodonosor, Dios tuvo su trato muy particular. Ciro el persa, ellos los tenían sojuzgados, pero mandó a construir el templo de la casa, pero no, ¿cómo se llama? Hasta que todo estuvo controlado, y no fue con Ciro, sino un reinado más adelante que se dio la repatriación hacia Israel. Entonces, estos sabios de Madián es gente arrepentida. Como bien tú dices, en parte somos nosotros, pero es gente que se arrepintió, que gente a la manera de Ruth, que decidió, muy probablemente, tal vez eran prosélitos porque sabían de profecía judía. Entonces, Dios a Dios le sirven y lo alaban en todo el mundo. Y nosotros ni siquiera cuenta nos damos. Amén. Amén, solo lo último, hermano, con respecto a eso, usted ha mencionado en ocasiones que en la iglesia imperial hay gente que se entera, que de alguna manera aman al Señor, entonces podría entrar este grupo de gente en ese mismo grupo de pastores. Fíjate que no te alcancé a escuchar bien, se te bajó tu volumen. Va. Ahorita sí me escucha bien. Ahora te escucho mejor. Va. Entonces, mire, pues podría representar ese grupo de la iglesia imperial que está mencionado, que hay gente sincera, que aman a Dios y que son sinceros con el Señor. Podría representar ese grupo de personas, el grupo de pastores. Mira,
Si lo vemos desde el punto de vista de la enseñanza que dimos hoy, la enseñanza va hacia el grupo de gente que está esperando la señal para proceder a la manera de Isaacar, desde el punto de vista de la enseñanza que vimos hoy. Ahora bien, podría representar, sí, gente que está en Babilonia. El mismo Señor les dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo para que no seáis participantes de sus plagas. Pero ¿dónde están? En Babilonia. Claro, tenemos que entender que Babilonia hay 7 facetas. Está la Babilonia religiosa, está la Babilonia celeste, está la Babilonia física, está la Babilonia económica. Hay 7 facetas de donde podemos comprender quién es Babilonia. Y entre una de ellas, la religiosa. Y dentro de la Iglesia Católica hay gente que de verdad teme a Dios, engañada con un concepto. Hay quienes dicen que no salen de ahí porque están rescatando a los que están ahí adentro, pero sí. Como te digo, aparte del enfoque de la enseñanza de hoy, sí podría representar un grupo que está fuera de los territorios de la iglesia del Señor, pero que aman al Señor. Amén, hermano. Amén, gracias. Amén. Bueno, hermanos. Hermana Carmen, ¿iba a decir algo? No, hermano, no. Es que se prendió su Está muy micrófono. bien. Poquito. No, Amén. no. Una No, travesura nada más. no tenga pena, hermana Carmen. Bueno, hermanos. Sabino, Dios te bendiga. Contanos, Sabino. Buenas noches, papá. Buenas Bueno, noches, hermano. Amén. amén. Oriéntame un poquito. Es que la primera venida en secreto, a eso también se refiere cuando uno va a ser arrebatado. O sea, la venida en secreto está relacionada con el arrebatamiento, pero la venida en secreto tiene varias cosas que se van a dar. Hay personas que el Señor se les va a manifestar en secreto antes del arrebatamiento. Hay una figura que ha enseñado el apóstol, y es la figura de cuando el pueblo va a ser libertado, va a ser sacado de la tierra. Entonces, eso es de Egipto, ¿verdad? Estamos en el libro de Éxodo. Entonces, cuando Moisés llega a Egipto, regresa a Egipto ya con órdenes de libertad, no llega directamente a Egipto, sino que los ancianos que están en Egipto suben con Aarón a encontrarlo. ¿Ok? Esto es parte de estas, apariciones, manifestaciones en secreto. Antes de que el Señor venga y levante a la iglesia, se le va a aparecer a los ministros. Esa es la figura. Suben los ancianos y sube Aarón y se encuentran con Moisés. Entonces, antes de que la iglesia suba, los ministros van a tener un encuentro particular con el Señor. Van a tener revelación de este es el momento. Por eso es que nosotros hacemos cálculos, pero solo son cálculos. Estas venidas en secreto, estos faneros principalmente, o estas parusías, porque son 2 palabras que se pueden usar en el griego para esto, van a, primeramente, hacer con sus ministros. Y
obviamente les van a dar un mensaje. Bueno, pues díganles que ya llegó el tiempo, que se preparen. ¿Ya? Entonces, se va a presentar con personas para, a la manera de los de Maús, para abrirles la mente y puedan entender lo que viene, porque si no, no lo podrían entender y se quedarían. Gente sincera, de buen corazón, pero que su entendimiento fue cerrado por doctrinas de hombres, y estoy hablando de gente evangélica, cristiana, que sirve al Señor en lugares donde no creen en los 5 ministerios, en lugares donde no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces a ellos que buscan al Señor, gente consagrada, que ama al Señor, Dios se le va a manifestar y les va a abrir el entendimiento, y entonces ellos van a decir, pues para luego es tarde, y van a ser bautizados en Espíritu Santo, van a buscar cobertura. Eso va a ser algo dentro de la iglesia, va a ser algo muy notorio, muy notorio. Amén. 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 Amén, hermanos. Si no hay otra pregunta, pues entonces los dejo que vayan a descansar, que se vayan a comer su panito con café antes de acostarse. Hermano Julio, dime. ¿Levantaste tu mano, hermano Julio? Hoy sí se oye, ¿va? Sí, Hoy sí va. ahora sí se oye. Ajá. ¿Qué pasará con los ministros que no creen en los 5 ministerios? Bueno, nosotros tenemos la misericordia de Papá Dios, que nuestro apóstol fue instruido por un apóstol, pues que en paz descanse, pues el doctor Ríos, él está en la presencia de Dios. ¿Qué pasará con las otras iglesias que no creen en los 5 ministerios? ¿Será que ellos también tienen que tener la misma relación como usted enseñaba en esta noche, que primero Dios, el Dios Trino, se le manifiesta a los apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, después a las iglesias? ¿Qué pasará con ellos? Porque esas ovejas también necesitan la revelación. Dios le bendiga, buenas noches. Bueno, mira, pues, Amén, Dios. va a depender mucho. Mira, hay muchos factores y esto es importante, porque hay quienes están equivocados sinceramente están equivocados, pero hay quienes pelean con los ministerios, con los 5 ministerios, porque según ellos están peleando contra la persona que está, que es portadora del ministerio. Te lo voy a poner de esta manera. Ellos es como la gente que habla mal de nuestro presidente. Les cae mal el presidente. Pero no, a ellos no les puede caer mal el presidente, porque el presidente es una figura, es como un traje que se lo ponen, y a ellos les cae mal el doctor Yamatei, pero no les puede caer mal el presidente, porque la palabra presidente es una figura pública que es de beneficio para nosotros en el tipo de gobierno en el cual nos manejamos. Ok. Lo mismo sucede. Hay quienes adversan los ministerios porque adversan a la persona y no toman en cuenta que la figura, el traje, la gloria angelical que cubre ese ministerio fue dada por Dios. Entonces, estas personas conocen, algunas saben y son versadas en la Biblia, pero no dan su brazo a torcer. No dan su brazo a torcer. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues Dios le da revelación al humilde. Es que hay cosas que Dios toma para ver a quién le da revelación y a quién no. Cosas que dependen del corazón de las propias personas. Y ahí lo que yo miro es
un tremendo problema para las ovejas, porque cuando yo veo en el antiguo pacto, el rey pecaba y a los que le iba en feria era el pueblo. David, un buen rey, el enemigo lo engaña y censa al pueblo. Y Dios se levanta y le da a escoger, ok, 3 años de hambre, la mano de tus enemigos, a la espada de tus enemigos, o la mano de Dios. Y él dice la mano de Dios. Y entonces cuando dice la mano de Dios, se levanta un ángel. Pero fíjense bien, no mata a David, mata 15,000 del pueblo. ¿Por qué? Porque el líder se equivocó. ¿Quién fue el pagano? El pueblo. Es por eso que nosotros tenemos que orar por el apóstol, para que Dios lo sostenga, para que esto... Ebenecer no es la única misión que crean los 5 ministerios. No. Hay misiones que están dentro de esto y misiones sanas, muy sanas en su doctrina, que tal vez difieren de algunas cosas doctrinales y no de las básicas con nosotros, pero creen en los 5 ministerios. Ahora, los que se niegan a esto y los que, por ejemplo, los que salen peleando de un lugar con la cabeza y por eso rechazan algo que creyeron durante tanto tiempo en su necedad, o sea, lo hacen por necedad, lo hacen por orgullo, lo hacen por cólera, lo hacen por altivez. Ahí Dios detiene la revelación. Es que depende de la persona. Te voy a poner un ejemplo, Julio. Ahí está aquella ciudad que está sitiada, donde una mujer se comió el hijo de otra, que se pusieron de acuerdo y de repente Dios manda al profeta y el profeta le dice, mañana se acaba esto. Y entonces uno de los consejeros, el cercano al rey, dice, aunque Dios abra las ventanas de los cielos, esto no se puede terminar. Y vos sabés la historia, los 3 leprosos se van al campamento de los asirios y los encuentran muertos y regresan con la noticia. Abren las puertas y la gente con qué hambre, que parecían 2, sale en tropel. Y en la puerta está este consejero del rey y lo atropellan y le pasan encima y lo matan. ¿Por qué? Por lo que había en su corazón y cómo se expresó. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Y entre paréntesis les voy a pedir un favor. Este hermano que nos daba clases de canto y que es amigo de muchos de ustedes en el Facebook, dice cosas sin sentido y dice que los apóstoles sí, que la alabanza aquí. A Roger Camacho solo está haciendo aspaviento. ¿Para qué? Para que lo inviten a predicar y así ganarse la vida. No oigan ni se pongan a pelear con él por las redes ni con los que están. Sáquenlos de sus redes, no les hagan caso. Ahí lo va a ver después. Usted que va a llegar a Ebenecer a zona 5 a pedirle un favor al apóstol. Y habla mal de los apóstoles y dice en uno de sus comentarios que el apóstol Ríos y el apóstol Sergio lo mandaron a predicar a las naciones. Y después dice otra cosa, y hoy aparece en una foto, me la enseñaron porque yo la borré de mi cuate, a la par del apóstol de Dominicana, un siervazo de Dios, y que va a salir en un live con él y con una foto. A Roger Camacho, bórrelos de sus redes, no mire los comentarios ni lo que dicen.
Por favor, no quiero que ninguno de ustedes se vaya a contaminar por una tontera. Por favor, yo lo bloqueé. A mí me enojaba porque yo lo conozco y sé hasta dónde mi papá, el apóstol, le metió el hombro. Y sé cómo él le jugó la vuelta también. Entonces, y aún así, el apóstol le abrió las puertas para que enseñara en las iglesias de la misión. Y ahora está hablando charadas. Si algo una de las cosas que le aprendí a mi papá y me repetía cada cierto tiempo, me decía, mira, mi hijo, me decía, jamás se muerde la mano del que te da de comer. Jamás se hace eso. Y después me decía, y jamás se mete uno con la mujer de otro, me decía. Y después me decía, mira, mijo, 3 cosas no se prestan: el peine, el caballo y la mujer. Pero eso de no morder, eso me quedó acá. Entonces eso no se hace. Bórrelo, no le haga caso, bendígalo y no, ya no lo siga en las redes, porque eso él le ha abierto la puerta a un espíritu de contaminación muy serio. Y él lo ha hecho público y todo. Yo le pido a Dios que tenga misericordia de él, pero Dios sale en defensa de su amada, de su cuerpo. Entonces, tenga cuidado, porfa. Sí, Julio. Todavía no se oye, Julio. ¿No? Ok. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Oremos, que pase buena noche. Gracias, Nacho. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de usted y lo defienda. Papito lindo, Dios bueno, Dios santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu unción, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor Dios, y te rogamos que lo que sea tuyo, tu palabra, quede impregnada en nuestros corazones, quede sembrada y dé fruto al 100%, que haga la obra para la cual, oh buen Dios, tú le enviaste a nuestra palabra. En el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos perdón si hablamos de más. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que pasen feliz noche. Papá, feliz noche. Dios bendiga. Bendiciones a cada uno.